Bueno, bienvenidos a todos a este Ateneo que vamos a hacer hoy con Anita grabado por cuestiones de horarios, pero no queríamos dejar de participar en todo esto. El Ateneo mismo se llama Obesidad y Actividad Física, a lo cual le vamos a agregar también la parte biomecánica, que es nuestra especialidad. Y bueno, sin más preámbulos, arrancamos. Voy a compartir pantalla. Muy bien, ahí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, principalmente tenemos que encasillarnos en la parte de la obesidad, ¿sí? ¿En qué es la obesidad? Que seguramente ya lo han hablado en Ateneos anteriores, pero esta velocidad nosotros la vamos a tratar desde otro lugar, ¿sí? La vamos a tratar desde el lugar como que la velocidad de la obesidad es la que nos está persiguiendo constantemente, ¿sí? Este concepto de velocidad de obesidad es una metáfora, ¿sí? Que me gusta usar cuando estoy tratando con alguno de mis deportistas. Esta carrera comienza desde la primera infancia. Los riesgos de la falta de actividad física y las costumbres sedentarias pueden gestarse desde la niñez. Y esto no se reduce simplemente a contraer obesidad o a tener simplemente sobrepeso, sino que estas prácticas traen de la mano muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles. Esto lo trabajé desde mi trabajo de tesis, ¿sí? En 2007, que intentamos trabajar con personas con sobrepeso y obesidad con videojuegos activos, ¿sí? Que son los videojuegos que suele trabajar Juan. Por otro lado, en este estudio acá de Peggy y colaboradores, consideran que la obesidad es una pandemia, ¿sí? Es una epidemia, una pandemia, que incluye a las personas con un índice de masa corporal mayor a 30, ¿sí? Este índice de masa corporal solamente contempla el peso y la altura del sujeto. Lo han hecho y lo habrán estudiado, y si no, googleenlo, van a ver que es muy simple de hacer, pero al ser tan simple deja fuera muchas cosas. Hoy en día sabemos que no importa solamente cuánto pesa una persona, sino de qué está compuesto ese peso, si es músculo o grasa. Por lo que un levantador de pesas con mucha masa muscular puede tener un índice de masa muscular, perdón, índice de masa corporal alto. Puede ser considerado casi obeso y no tener problemas relacionados con la obesidad. Entonces no podemos simplificar a la obesidad con que simplemente una persona tenga un sobrepeso desmedido. Por otro lado, hay personas delgadas con niveles de grasa alto en comparación a su masa muscular, ¿sí? Entonces estos suelen ser denominados obesos normopesos, los cuales nos termina llevando a simplificar toda la cuestión, que lo más importante para la salud es justamente la salud del órgano músculo-esquelético. Y ahí te doy pase a vos, Anita, para que hables del tema de la biomecánica. Así es. Bueno, si quisiéramos pensarlo para abarcarlo de una forma amplia, lo que es obesidad, si lo tuviésemos que pensar desde la actividad física o desde la educación física, mejor dicho, tendríamos que verlo desde tres aristas. La arista ósea, la arista fisiológica y la arista biomecánica. Obviamente que por una cuestión de tiempo y de especialidades también, porque no abarcamos todo, yo no soy especialista en fisiología, por todas esas cuestiones nosotros vamos a tomar únicamente la parte de lo que es biomecánica. Así que bueno, vamos a ello. Entonces, partiendo desde la arista de la biomecánica, podemos decir que hasta junio del 2007 se habían reportado como cuestiones importantes. Disminución en el largo de paso, o sea que los pasos eran más cortos. Disminución en la cadencia, o sea, menor cantidad de pasos por minuto. Menor velocidad de la marcha, por ende que los sujetos caminaban más lentos. Aumento en el porcentaje del ancho de paso, es decir, pasos más inestables y por ende el paso se ensanchaba, digamos.
no se ponía ya uno delante del otro, sino más como en tándem. Ahí mi pregunta fue, o es una pregunta que yo me hago a mí, es si ese aumento en el ancho de paso es por inestabilidad, que podría ser. También hay otra variable que no se midió, por ejemplo, en este paper, que es el diámetro del muslo. No es tan sencillo para una persona obesa hacer el pasaje y apoyar el pie por delante porque tiene el limitante físico. También hubo una disminución en el tiempo total del ciclo de marcha. Recordemos que un ciclo de marcha contempla desde el apoyo del talón, en este caso derecho, que es el que se suele tomar como universal, pero puede ser cualquiera de los dos, hasta el apoyo de ese mismo talón nuevamente. Y una menor flexión de la rodilla, que probablemente tenga que ver con esto de que el paso es más corto, entonces la rodilla la llevan siempre en extensión. Y esto es peligroso porque una rodilla que está en mayor flexión amortigua menos, y por ende todas las fuerzas de reacción terrestre van a impactar directamente en esa articulación, que además tenemos que recordar que no es de las mejores con las que cuenta el cuerpo humano, digamos. Bueno, y en la fase de apoyo hubo un aumento de extensión de la cadera, y obviamente que las fuerzas de reacción terrestre fueron mayores. Cuando digo mayores, entiéndase que por supuesto que una persona obesa va a tener mayor masa y por ende el peso va a ser mayor. En realidad el peso es mayor, la masa es mayor. Bueno, el punto es que lo que se hace es normalizar al peso. Por ejemplo, no sé, mi fuerza es de 200 newtons, yo peso 50 kilos, lo divido, da 4. Bueno, en una persona obesa, quizás hace 1000 newtons, pesa 100 kilos. Entonces ahí la diferencia es distinta y es mayor, y es comparable de esa forma. Bueno, eso hasta el 2007. De ahí en adelante se toma este paper en donde se analizan 14 sujetos. Se los considera a esos 14 sujetos como normales, ¿no? Con los que ya me conocen saben que tengo mis resistencias a esa palabra, porque tienen índice de masa corporal menor a 30. Y toman otros 14 sujetos con índice de masa corporal mayor a 30. Y tenían que caminar 10 metros descalzos a velocidad natural. Velocidad natural le llaman a lo que camina cada uno, digamos. O sea, sería relajado, como quien dice. Y a partir de ahí fueron tomando todo lo que es las articulaciones, la biomecánica. El ángulo de aducción de la cadera en la fase final del apoyo fue significativamente mayor. Es decir, la fase final del apoyo nos referimos a cuando está en puntas de pie. Bueno, digamos, a punto del despegue, ¿no? Al igual que en la fase de pre-swing, que son fases que están pegadas, o sea que en realidad sería lógico que tengan el mismo ángulo en las dos. El ángulo máximo de aducción de la rodilla en la fase de apoyo fue significativamente mayor. Como dije, la rodilla es quizás en los obesos la articulación clave. La gran mayoría, si uno pregunta, te van a decir que tienen dolores de rodillas. Es una de las cosas a las que se les tiene que prestar mucha atención. Y obviamente tiene que ver con todo esto. Yo me preguntaba, dentro de esta aducción de rodilla, si la inclinación pélvica tendrá algo que ver, que es una variable que se suele medir como pelvic tilt y que no está especificada, y bueno, es algo pendiente que me quedó. También
en la fase de oscilación o en el swing, se vio esto de la aducción de la rodilla en valor promedio. Y el ángulo de versión del tobillo en el apoyo medio fue significativamente mayor. El ángulo de versión se refiere como si el pie se fuese a pie plano. Y también en la fase final del apoyo y en el pre-swing. Ahora, vamos de nuevo. Pie plano, aducción de rodilla. Todo eso son cuestiones que terminan desbalanceando todo el resto de las articulaciones. Sabemos que el eje es el pie, y a partir de ahí se empiezan a generar todos desequilibrios articulares, porque el cuerpo, como en todos sus sistemas, tiene el equilibrio, y el osteoarticular es exactamente igual. Bueno, y en cuanto a los momentos articulares, tenemos un momento pico de inversión del tobillo en la fase de carga, que fue significativamente mayor. Y yo me pregunto si esto tendrá que ver con inestabilidad, y sin embargo, el momento pico de flexión plantar del tobillo fue significativamente menor en la fase final del apoyo. O sea que ponen como menos en punta de pie para despegar. O sea, despegan con el pie más recto, digamos, en ángulo recto. Así que, bueno, con todo esto más o menos sacamos algunas conclusiones importantes. Pero vamos a tomar otra cuestión más. En cuanto a parámetros espaciotemporales, el tiempo de zancada es significativamente más corto en obesos. O sea, la zancada es desde el apoyo de un talón hasta el apoyo del talón contralateral, en comparación con el ciclo. Ciclo es una cosa, zancada es otra. El tiempo de apoyo fue el doble. Lo que es doble apoyo, vamos de nuevo, porque lo mareé. Bueno, lo del tiempo de zancada quedó claro. El tiempo de doble apoyo, o sea, cuando están los dos pies apoyados, es significativamente mayor, y lo mismo pasa en la de apoyo simple. O sea, es como que hay mayor contacto temporal con el suelo. Y en cuanto a lo que es fuerza de reacción terrestre, el segundo pico de fuerza fue significativamente menor, al igual que la fuerza propulsiva anterior. O sea, que el impacto de frenado es mucho mayor, y cuando tiene que propulsar, propulsa menos. O sea que toda la musculatura, en vez de tender a ese desequilibrio constante que a uno lo hace caminar, todo ese... toda esa fuerza que lo tendría que ir impulsando, no lo hace, por ende tiene que poner toda su musculatura a disposición de eso. Muy bien, Y, para cortar un poco tu monólogo, Anita. Ay, gracias. Voy a aclarar un tema muy importante en todo esto de la obesidad, que es el tema del torque. ¿Sí? El torque, la fuerza por la distancia, es algo que es clave para poder entender qué tipo de actividad o qué tipo de tratamiento físico tiene que hacer una persona obesa. El torque, cuando nosotros caminamos, que impactamos con nuestro talón, ¿sí? Voy a aprovechar y voy a hacer con la zapatilla, ¿sí? Si me lo permiten, acá está. Cuando nosotros caminamos, impactamos con el talón, pero la fuerza que trae todo nuestro cuerpo, toda la fuerza peso, viene a través de la tibia. Entonces, esa distancia que hay entre el talón donde apoyamos y donde pasa el vector fuerza-peso, ¿sí? Ahí es donde se genera torque. Y ese torque, fuerza por distancia, va cambiando según el peso del sujeto, porque la distancia puede variar muy poco, depende de la zapatilla, si tiene más o menos talón, más o menos altura de la suela, pero algo que pasa que es muy importante tener en cuenta es que para reducir y amortiguar todo ese torque, los únicos que son los encargados de
justamente amortiguar este torque es el sistema articular y el sistema músculo-esquelético. Y ahí vamos a la parte anterior, que justamente hablamos, una persona con obesidad, con un sobrepeso gigante, su sistema musculoesquelético está deteriorado. Hay una sarcopenia importante por lo general. Obviamente, como saben, a nosotros no nos gusta hablar de normalidad o de esto, de tema de que para todos es igual. Para nosotros cada sujeto tiene que tener su tratamiento y cada sujeto tiene que tener su entrenamiento, pero en esto podemos hacer ciertas generalidades. Que las personas con obesidad tienen cierta sarcopenia. En realidad, la persona sedentaria es la que tiene sarcopenia. Entonces, si a una persona con obesidad nosotros le exigimos que camine 30 minutos por día, que salga a caminar a la plaza o al parque 30 minutos por día como tratamiento para romper con ese sedentarismo, lo que vamos a estar haciendo, además de todas las cosas que ya nos aclaró Anita, que se modifican en la marcha, también con este tema del torque vamos a estar imprimiendo sobre la tibia y el resto del cuerpo para arriba, sobre todo en la rodilla, que es una de las articulaciones más críticas en la obesidad, vamos a estar exigiendo que el cuerpo, paso, tras picos muy altos de fuerza, tras picos muy altos de torque, trate de amortiguar todo eso que la musculatura no puede hacer por la falta justamente de fuerza y de masa muscular. Entonces, uno cree que en base a eso, el obeso, ¿qué va a hacer? Como me duele, como me molesta caminar a cierta velocidad, mejor camino más lento, porque al caminar más lento también está demostrado que las fuerzas pico se reducen. Entonces, esto nos lleva a que caminar nos duele, entonces caminamos más lento para que no nos duela. Pero cuando caminamos más lento no logramos el esfuerzo físico que estamos buscando. Entonces, simplemente con mandar a caminar 30 minutos a una persona, no vamos a lograr el efecto deseado. Porque justamente el sujeto va a intentar que no le duela. Entonces suena lógico que las personas con obesidad tengan que disminuir esa velocidad de marcha debido a los impactos. Y cualquier persona que haya salido a correr o que haya jugado al fútbol con amigos y haya estado en un piso duro, por ejemplo, de cemento o en un pasto muy compacto, cualquier persona sabría, hasta sin obesidad, que ese correr, ese caminar rápido, genera dolores. Y quizás no en el momento, pero al día siguiente vamos a tener dolores de esos microtraumatismos que genera esta actividad. Entonces, podemos sacar como una conclusión que enviar a caminar a una persona con insuficiente masa muscular para amortiguar todos los impactos que ésta conlleva es igual a guiarla hacia un camino de dolores, más inflamación y por ende más sedentarismo y más obesidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona con obesidad para aumentar su masa magra? Esto lo estuvimos viendo en este paper, a ver si es este, no, es uno que no bajé, buenísimo, después se los voy a pasar, que es un paper de García Rioja de 2021, que habla de que el trabajo interdisciplinario y la adherencia al programa son la clave. La adherencia al programa es la clave para el éxito, ya sea para una persona con obesidad, con sedentarismo o con cualquier persona que tenga ganas de romper con esas innumerables horas frente a la pantalla, frente a la silla y etc. La adherencia al programa. Pero, a ver, la adherencia al programa no puede ser simplemente basarnos en lo que le gusta a la persona. Por ejemplo, a mí, no es que sea el caso, a mí me gusta bailar, entonces bailo zumba 3 veces por semana, 1 horita, y con eso ya creo que cumplo con mi cuota semanal y mensual de actividad física. Y no es así, lamentablemente, perdónenme la gente que hace zumba, pero es una actividad física, ¿sí? Recreativa, sí, pero la intensidad que maneja no es la indicada para una persona que está buscando aumentar su masa muscular. Entonces ahí podemos aplicar la regla de la mano izquierda del topo.
¿sí? Yo voy a poner mi mano izquierda acá adelante, y esta regla es que la palma es nuestro sujeto, y cada uno de los dedos es una pregunta que nos tenemos que hacer con cada uno de nuestros pacientes, entrenados, o una institución misma puede aplicar. Tenemos que hacernos la pregunta del qué hacer con esa persona, por qué hacerlo, cómo hacerlo, ¿sí? No es lo mismo ir a caminar, levantar una pesa o ir a natación, que también es otra aberración, mandarlo a natación 1 hora por día o 3 veces por semana, y cuándo hacerlo y cuánto, ¿sí? No es lo mismo simplemente decirle a una persona, tenés que empezar a ir a natación, porque no sabemos de qué forma lo va a hacer, ni de qué forma nada ese sujeto, porque una persona que tiene buena técnica al nadar va a ser mucho más eficiente energéticamente que una persona que no sabe nadar. Una Claro, iba a persona, aportar que a veces ni siquiera se sabe si sabe nadar y lo, lo mandan a natación. claro, porque se piensa justamente que la natación tiene bajo impacto, entonces, claro, solucionamos el tema del torque, solucionamos el tema de los dolores de las articulaciones. ¿Por qué? Porque lo metimos en un ambiente de agua, aquagym, pónganle si quieren, donde están haciendo algún que otro ejercicio con ese impacto reducido. Pero hacer esto tan simple le quitaría justamente el propósito a la regla de la mano izquierda. Estaríamos solamente viendo una de los 5 dedos cuando tenemos que tratar de ver los 5. Entonces, en el estudio de Borg, ¿sí? Se lo voy a poner acá, que es justo el que está puesto, buenísimo. En el estudio de Borg, justamente intentaron ver eso. Dijeron, bueno, sabemos que el trabajo tiene que ser interdisciplinario. Bien, perfecto. Sabemos que tiene que haber un trabajo de nutricionista. Perfecto. Entonces, vamos a agarrar a sujetos y vamos a meterlos todos bajo el mismo tratamiento nutricional. Bien. Ahora, vamos a agarrar la mitad de los sujetos y vamos a hacerlos trabajar en un entrenamiento, ¿sí? De marcha al 70-60% de la capacidad aeróbica máxima. Bueno, ahí ya tenemos de qué forma estaría caminando ese sujeto y cuánto estaría caminando ese sujeto. Y después otro grupo, lo hicieron trabajar con entrenamientos cardio o entrenamientos de resistencia al 60-80% del máximo en la escala del esfuerzo subjetivo. ¿Sí? Que es una escala muy simple donde se le va preguntando al sujeto qué tan cansado está del 1 al 10. Pero, a ver, si a mí no me gusta hacer trabajos de cardio, si a mí me duelen las rodillas, si a mí tengo una masa muscular insuficiente, cuando me pregunten del 1 al 10 qué tan molesto, cansado estoy, yo voy a decir un 10, porque me arde todo el cuerpo, me duele las rodillas, etc. Entonces ya ahí es donde este paper empieza a fallar. ¿En qué conclusiones llega este paper? Vamos primero a hablar de las conclusiones del paper y después de las conclusiones que sacamos nosotros. Añadir este tipo de entrenamientos al asesoramiento dietético no mejoraron en control de peso al finalizar el estudio. Y eso lo atribuyen justamente a la falta de adherencia al programa a largo plazo. Donde tenemos un programa que lastima, que duele, que no es agradable para el sujeto, claramente termina el estudio y no lo hacen más porque no les va a gustar, obviamente. ¿A quién le gusta que le duele el cuerpo? Y volviendo a la metáfora de la carrera esta de la velocidad, tengo una frase que dice, para ganarle la carrera a la obesidad, tenés que ser disciplinado y constante, pero caminando te alejarás paso a paso de la meta. ¿A qué me refiero con esto? Que caminando la obesidad se mueve más rápido, entonces vamos a ir a un camino de más y más obesidad si simplemente intentamos alejarnos caminando. Y ahora pasemos a las conclusiones que sacamos nosotros. ¿Sí? Dejando de lado los papers, voy a dejar de compartir, así nos vemos un poquito más grandes. Las conclusiones que sacamos nosotros son las siguientes. Obviamente, la adherencia al programa es clave para cualquier tratamiento que estemos haciendo, ya sea para la obesidad, para kinesiología, para terapia ocupacional, para lo que sea. Si una persona deja de hacer el tratamiento que estamos planteando, no va a tener el efecto deseado. Por otro lado,
la obesidad es una condición a la cual los sujetos están muy, pero muy irritables. Entonces, las grandes frustraciones, los objetivos a largo plazo que son inalcanzables, que uno le dicen tenés que bajar de peso, y le dicen, bueno, vos pesabas OVA 120, tenés que pesar 95 para estar en un peso adecuado a tu estatura. Pero yo cada vez que me subo a la balanza siguen 120. Entonces eso es una frustración constante. Quizás para los tratamientos habría que buscar objetivos a corto plazo, objetivos más alcanzables, para que ese objetivo a largo plazo sea un poco más motivante el camino a llegar. Por ejemplo, si hoy estoy trabajando con mancuernas o con pesos libres y estoy levantando 10 kilos sin dolores, quizás el aumentar un 10% y levantar 11, uno dice, uy, está levantando 11, un kilo más, no es nada. Pará, pero es un 10% más, es un montón. Y quizás cuando esté levantando 15, mejoraste un 50% tu fuerza. No es una pavada. Por más que uno diga 5 kilos, 5 kilos de naranja, uno los trae en el supermercado fácil. Pero en ese 50% de mejora que tuvo el sujeto, es un gran motivador marcarlo de esa forma. Por eso es que necesitamos siempre que el entrenamiento sea planificado por un profesional, así como cuando hay un desorden alimenticio, el médico deriva al nutricionista. Cuando hay un desorden de rutinas de entrenamiento, sedentarismo, etcétera, hay que derivarlo a un profesional del entrenamiento, que sabe cómo, qué, por qué, cuándo y cuánto entrenamiento aplicar, evitando justamente todo esto. Bueno, voy a tomar la frase de un colega nuestro que es excelente y que siempre tomo, y se llama Guido Ferrari, y lo que yo suelo decir, o que tomo de él, por supuesto, es, mirá si será mala el sedentarismo, que prefiero que hagas CrossFit. En realidad el CrossFit obviamente que no aplica para todo el mundo, es una actividad muy intensa, eh, pero lo tomo por una cuestión en particular. El sedentarismo es muy malo, pero en esta charla estamos hablando de profesionales a profesionales, y no sé si habrá alumnos, pero en tal caso son futuros profesionales y es lo que pretendemos luego de ellos, es que puedan y que entiendan que las actividades grupales, cuando hay una, no sé si voy a decir condición, no quiero decir enfermedad, cuando hay una condición de por medio, cuando hay algo que hace que no sea solo por diversión, ya quizás habría como que descontarlas, porque ya requiere una atención diferente. Entonces, eh, derivarlo con un profesional que pueda darle una rutina que sea apta para esa persona. Porque me pasa a mí incluso que voy a entrenar y yo tengo dos rutinas. Tengo una rutina que es más suave y una rutina que es más intensa, y llego y digo, che, hoy me siento re mal. Voy a hacer la rutina B porque a la A hoy no llego. Y eso hace también que yo me mantenga adherida al plan. Y esto aplica para todo el mundo. Entonces, empezar a pensar la actividad física desde ese punto, de que no es solamente sí, andar, hacer actividad física, la clave es moverse, no es moverse, muchas veces puede ser contraproducente. Entonces, pensarlo bien, qué es lo que se va a hacer. Si yo mando a mi abuela a caminar, eh, tiene una marcha inestable, es complejo. En cambio, la puedo mandar a hacer fuerza sentada en una silla, o ha hecho ella, a ella le gusta mucho el yoga. Bueno, quizás no sé si es la mejor actividad, pero ella se sienta en una silla y hace actividad física de esa forma. Bueno, se mantiene adherida al plan porque le gusta y va variando. Y la profe es lo suficientemente inteligente como para agregarle intensidad a las cosas que va haciendo a medida que va progresando. Entonces, es un show un poco mentiroso porque obviamente que lo modifica mucho, y eso es parte de la clave. Es parte de la clave, como dice Anita,
partir de lo que le gusta a la persona y llevarla hacia lo que necesita. Como dice Exacto. un refrán de Gustavo, que lo voy a citar, muchas veces lo que menos te gusta es lo que más necesitas, o el ejercicio que más te incomoda es lo que más necesitas. Entonces, de ahí volviendo a la regla de la mano izquierda, tenemos que mirar bien quién tenemos como sujeto para poder recién decidir qué podemos aplicar. No es lo mismo el entrenamiento para una persona en la tercera edad, para la obesidad, para una persona con sedentarismo que no tiene tanto sobrepeso, o para una persona entrenada. Entonces, si nosotros podemos ver antes de planificar todos estos 5 condicionantes, vamos a poder tomar una decisión más correcta. Y con esto vamos a darle el cierre a este Ateneo, a este video, pero les vamos a dejar un pequeño juego para que hagan antes de las preguntas. Así que ahí les dejamos el link, que se lo va a pasar seguramente Esteban, y nos estaremos viendo en vivo.